Bienvenidos, iglesia, una vez más a su podcast. Con esto termino. Hoy tenemos la participación de nuestro pastor Javier Ríos y pues también es mi papá. Así que pues bienvenido, pa. Hoy te vamos a escuchar acerca de la prédica que diste hace 8 días, la tercera parte de nuestra serie de los 12 apóstoles. Entonces, pues vamos a hablar sobre esas cositas que tal vez no dio tiempo, no pudimos hablar y para eso son estos podcasts. Y pues no sé, algo que con lo que quisieras empezar, pa. Bueno, tal vez con el que ya no hablamos, del que ya no hablamos mucho fue de Pedro. Y bueno, la esencia de estas enseñanzas o prédicas es con el fin de poder conocer más detalles de cómo eran, ¿verdad? Pero a la luz de las acciones que vemos y que quedaron plasmadas en la palabra, nos damos cuenta que vemos cómo eran, qué rasgos tenían, qué actitudes, pero cómo en la comunión con el Señor algo fue pasando, pero también hubo momentos importantes, cruciales, donde hubo un cambio radical. Y todo esto es con el fin de entender que así, al igual que a ellos, pues, la palabra sigue viva y eficaz en toda aquella persona que la recibe y podemos ser transformados como ellos fueron transformados. Así es. A mí algo que me llama mucho la atención precisamente es de que por qué ellos fueron transformados. No sé, imagino, por qué Jesús no escogió a otros 12? ¿Por qué Jesús no vino en otro tiempo? Imagínate, pues, no sé, ellos nacieron como cualquiera de nosotros, entendiendo pues que iban a trabajar, crecer, casarse, y algún día hasta morir, ¿no? Pero ¿qué fue lo que tal vez eso ocasionó en su corazón el que vieran el testimonio de Jesús y dijeran, Él me está escogiendo y aparte pues era el Mesías, ¿no? Es algo que nosotros quisiéramos decir, cómo me hubiera gustado ser alguno de los discípulos. Creo que algunos hasta dirían, no, yo si fuera hubiera sido Judas, mejor no. Pero en realidad Dios nos está llamando a eso, a ser discípulos. ¿Qué crees que había un común denominador en ellos? ¿Había algo de especial, pa? ¿Había algo como de este discípulo tiene el don y el talento y el llamado de transmitir mi evangelio? ¿Crees que eran algo especial o eran simplemente dos humanos corrientes como cualquiera de nosotros que el Señor escogió? Bueno, yo creo que como la palabra lo revela, toda persona, Dios ha puesto talentos, dones, habilidades y la capacidad de tener en sus corazones tanto la bondad y pues si decide la persona la maldad, ¿no? Ellos eran personas que como todos tenían cualidades, etcétera, defectos también. Yo en lo personal creo que los escogió una de las cosas por las cuales no solamente Jesús, sino el Padre, ¿no? Ahorita hablo de ello. Los escogieron porque fueron personas que en medio de que a lo mejor no estaban tan conectados en oración con el Padre, conectados en lo espiritual, cuando escucharon a Jesús algo pasaba en sus corazones. Había algo que sucedía. Aparte, en la palabra vemos que el Señor antes de escogerlos oró toda una noche. Y después de un tiempo de, de haberlos en cierta manera observado, y él oró al Padre y el Padre le indicó, le confirmó que eran esos 12. Qué padre, qué padre. Yo creo que, pues, sí eran personas, como dices, totalmente parecidas a nosotros. No había un brote de divinidad en ellos o un talento que está por encima de lo que nosotros podemos manejar. Pero creo que esto fue lo más importante, el que no depositaron su fe en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos sabían hacer, sino en quién estaba con ellos, o sea, en Jesús. El conocer a Jesús hizo que ellos despertaran. Y esto, pues bueno, es una enseñanza grande para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios? Pues es precisamente el conocer a Jesús. Por ejemplo, el chaparrito, Zaqueo.
Zaqueo igual, cuando él se arrepintió y él dijo, voy a dar 4 veces más a los que he defraudado, no es porque el Señor le dijo, tienes que hacer esto, simplemente tuvo una cena, una comida con Jesús. Eso fue lo que hizo que entonces Zaqueo reconociera quién era Jesús y bueno, hiciera esto que a todos nos sorprendieron. Digo, también de los discípulos Mateo, pues era un cobrador de impuestos. Teníamos pescadores, teníamos obreros, teníamos de todo. Lo curioso es por qué el Señor no escogió a personas como fariseos, a maestros de la ley. ¿Tú tienes algún pensamiento de eso? ¿Por qué no escogió alguno que era tal vez parte del Sanedrín o un sacerdote? Pues sí, ¿verdad? Yo en ocasiones he meditado, digo, si a mí me hubieran dicho, busca 12 personas para compartir el Evangelio, pues sí, me hubiera ido a los monasterios, a los Sí, lugares donde se supone que está la gente conocedora, ¿no? Pero bueno, así le guió el Espíritu Santo y no es que el Señor desechara o todo aquel que era fariseo estaba excluido. No, el Señor muestra como en todo hay gente sensible al Espíritu, gente que tiene una concepción de lo espiritual, pero es dócil o puede ser dócil a entender las cosas, no a su perspectiva, sino a la perspectiva de Dios que es dada por el Espíritu Santo, ¿no? así es. Entonces, pues simplemente con esto nos muestra, es una razón más de que cualquier persona puede ser escogida. Por ejemplo, si escogió un fariseo de fariseos, a Bueno, a Pablo, Pablo sí, claro. y que es más tremendo, que no anduvo con él cuando él estuvo físicamente, pero que fue una persona que tuvo una convicción aún hasta mayor de aquellos que le vieron físicamente, ¿no? Claro, pues 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Pablo fue el que más nos transmitió, incluso bueno, pues él hizo muchas atribuciones a estas cartas que tenemos y bueno, es alguien que está fuera de lo común y que hizo algo por encima. Yo sinceramente siento que a veces el Señor bueno, en este caso no escogió entre sus 12 a alguien de la ley, precisamente porque hay un versículo que dice que aquellos que se creen sabios en su propio entendimiento no les serán revelados los misterios, pero aquellos que son como niños, el Señor los revela. Y a veces creo que nos ha pasado como cristianos una soberbia de entendimiento, de decir yo ya tengo muchos años, yo soy líder, yo ya conozco, y eso a veces no permite que el Señor pueda entrar porque, o sea, le cerramos la puerta. Y decimos, no, aquí el que dice que está bien y que está mal es mi entendimiento acerca de ti, más no tú. Entonces, creo que afectó, pero al fin y al cabo, pues también tenemos estos fariseos como Nicodemo, ¿no? Que hacía preguntas y quería recibir de la verdad. O Jairo, aquel que estaba al frente de una sinagoga y pues de repente su hija se desmaya y él tuvo que ir al Mesías. O sea, él reconoció que Jesús era el Mesías y fue una cuestión tal vez de morir orgullo por dejar por entender quién era el Salvador. Y bueno, hablamos de algunos personajes durante todas estas reuniones, Pa. Me gustaría que podamos entrar un poquito más en dos personajes que son importantes de tu prédica en Andrés, primeramente, y después en Simón. Entonces, me gustaría que pues pudiéramos hablar un poquito más a detalle sobre lo de Simón, digo, de Andrés. ¿Cómo te imaginas que era un Andrés? ¿Cómo crees que fuera su carácter de acuerdo a lo poco que la Biblia nos enseña? Pues bueno, Andrés se ve, bueno, Andrés y Pedro eran hermanos y Andrés era como ese hermano más tranquilo, que meditaba más y Pedro era de esos que más acelerado, le podrían decir, yo creo que sanguíneo, ¿no? Con Sí, sí, temperamento sí. sanguíneo Y el otro flemático, ¿no? y sanguinario. Ah, bueno. Y También. el otro flemático, etcétera, aquello, pero bueno, Andrés, podemos ver a la luz de la palabra que cuando escuchó de Juan el Bautista, él recorrió distancias para ir a verlo. Y llegó un momento donde se hizo un discípulo y aún podemos ver que él, en cierta manera, decidió servir a Juan el Bautista. Aunque también de él aprendió o entendió que venía el Mesías, que él no Sí. era el profeta que se había prometido.
Y entonces cuando sucede eso, que aparece Jesús, pues se va tras de Jesús. Ahora era como el sensible, ¿no? Entre ellos dos era sensible, pero luego también podemos ver que no solamente era una persona sensible a la voz del Espíritu, sino también era alguien que quería que otros pudieran recibir lo que él tenía. Y él fue el que llamó a Pedro y le dice, oye, mira, creo que ahí está el Mesías. Y entonces Pedro vino y, y vino por causa de su hermano y luego también Felipe. Sí, sí, Y así sí. muchos, si analizamos los pocos pasajes o narraciones, pero siempre era una persona que estaba llevando, ven, mira, ¿cuántas personas en la iglesia son así, no? Que son una bendición. No, mira, ve. Alguien le dice, oye, te veo algo diferente. Pues tienes que ir a donde yo voy, ¿no? Y no es tanto el que vayan a la iglesia, aunque es determinante. Cuando somos convocados por el Espíritu, siempre hay una manifestación del Espíritu. Así es. Y entonces me lo imagino a esas personas que siempre están invitando, ven, vamos, vamos, vamos. Y son un vínculo del Espíritu para reconciliar a personas con el Señor. Así es. Y algo que me encanta de Jesús es de que escogió a 12 discípulos con diferentes temperamentos, de diferentes clases sociales, de diferentes labores, oficios, incluso hasta pensamientos. Y eso hizo, pues, una nos hace entender que Dios nos escoge sin importar dónde estemos, qué hagamos o con quién estemos, ¿no? Con nuestro pasado. Eso es algo muy importante. Pero como también, porque a veces uno piensa, y más en iglesias donde, por ejemplo, si hay un sanguíneo, el sanguíneo pues es esta persona que vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, y vamos acá, y es tal vez muy olvidadizo, muy desordenado, pero es el que le mete fuerza a los proyectos, a las reuniones, y es el que siempre está contando a veces los chistes, o es el foco de atención, pero por otro lado tenemos estos flemáticos o coléricos que son más calladitos, más analíticos, están pues nada más viendo a los sanguíneos y a veces dicen, qué ridículo, yo jamás haría eso, pero admiran lo que otros hacen. Pero en este caso Andrés era tal vez un poquito más reservado a esto, pero eso no quiere decir que no pudo dar cauce al propósito de Dios. Al contrario, su temperamento y su carácter hizo que personas como su hermano, como Simón, Felipe, como ellos pudieran conocer del Señor. Y me acuerdo un caso que una vez alguien nos compartía donde decía, Señor, si yo no puedo compartirle a miles y millones de personas por mi condición o por cualquier situación, o aun si yo no decido lo que sea, pues yo quiero compartirle a esa persona que le comparta miles y millones. Y eso hace de que todos somos parte como que de un eslabón donde nadie Así está afuera, es. Sí. nadie está afuera. Se va entretejiendo. Ajá, porque al fin es del reino, aquí no hay competencia, aquí todo el que trabaja para el reino es para una misma obra, es como cuando Pablo decía, o sea, que si son de Silas, que si son de acá, que si son, no, 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 Apolos. de Ajá. Apolos, no, 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 todos somos del Señor y es lo padre de en Cristo, ¿no? Que no hay competencias. Pero algo que estaba pensando es esto que ha habido un pensamiento en las iglesias, que predomina que aquellas personas que no tienen este carácter de como rudos o agresivos o sanguíneos, no pueden ejercer un cargo en las iglesias. Y esto es totalmente erróneo. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de todas estas personas que nos escuchan que tienen un carácter más como Andrés y que tal vez existe ese pensamiento entre nosotros? Que si no es alguien que guía, que da fuerza, que organiza, no puede ejercer una responsabilidad o más bien cumplir el reino de Dios en su iglesia o su ministerio. Pues como en todo, yo creo que Dios ha puesto un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, Pedro pues era alguien impulsivo, pero también a veces tenía impulsos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Señor preguntó quién dice la gente que soy, y bueno, todos contestaban, pero cuando dijo, ahora, ¿quiénes creen ustedes? Todos se quedaron callados. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres. Sí, Wow, pues, entonces, era impulsivo en ocasiones, guiado por el Espíritu Santo, trayendo una luz y haciendo cosas que a lo mejor otros más reservados no las harían
en el momento en que el Espíritu Santo lo quiere hacer. Pero también está el otro lado, ¿no? El equilibrio, el pensar, el darle razonamiento a algunas cosas o detenerse a buscar la guianza al Señor y tantas facetas que debe de haber para que el Evangelio siga adelante. Si tuviéramos puros Pedros, imagínense. Si tuviéramos también puros Andrés, pues ¿qué pasaría? Pero vemos, por eso la personalidad de cada siervo, cómo Dios la entretejió para traer un equilibrio en ese momento tan crucial donde ya el Señor les delegaba el hacer lo que Él hizo. Sí. Ahora eran ellos guiados, claro, bajo el Espíritu Santo, como también Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Así es. Como todos somos parte de este cuerpo, Así algunos es. son la voz que siempre están anunciando y gritando, otros son los oídos que escuchan a las personas o escuchan al Señor. Entonces cada uno tiene algo creo que una situación también es de que en la iglesia muchos queremos ser todólogos. Y bueno, tú Sí. creciste en una generación donde el pastor pues era todólogo y comodín. Abría, tocaba, oraba por las ofrendas, predicaba, ministraba. Y, y eso se dio mucho en México. Ahorita pues ya vemos eso cómo creció, eso fue el inicio, pero de ahí empezaron a salir las personas que dijeron yo quiero servir y empezaron a brotar los dones, ¿no? Los artistas a demostrar con su arte que el Señor podía gobernar a través de canciones, pinturas, danzas, lo que sea, los analíticos viendo de acuerdo a la historia, la ciencia, cómo el Señor viene y refuta teorías que no tienen nada que ver y al contrario, o sea, la ciencia moderna que se desarrolló de este lado occidental pues precisamente fue en un país que creía en Dios. Eso habla de cómo el Señor se mueve a través de todos. Pero hablando del caso, por ejemplo, de Andrés, que hablabas cuando empezó el Señor a predicar y de repente nadie había traído comida, yo creo que todos se organizaban así de, pues el Señor, yo creo que pues, va a llevar mi vecino o el Señor va a hacer algo o tal vez vamos a escuchar, ¿no? Pero este niño que tal vez no era su intención regalar los panes, tal vez para que él comiera o para que los llevara a su casa, o yo qué sé qué estaba haciendo ahí, pero lo trajo Andrés. ¿Y qué tan importante es que tengamos a gente como Andrés que identifique estas cosas donde el Señor se puede mover? Porque un Simón, un Pedro, yo creo que hubiera dicho, no, 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 que ayunen por ti, Señor, que se vayan a sus casas. O que hubieran dicho, acá me encontré una laguna, vamos a pescar todos de volada y él fuera el primero en meterse, ¿no? Judas se ha de ver preocupado porque dijo, no, ahorita todo lo que se juntó se va a tener que gastar. Sí. Y entonces, pues yo creo que es lo padre que el Señor se manifieste, pero esto, como decías que se entretejían, creo que el Señor nos lleva a que podamos habitar como hermanos juntos, que podamos entendernos unos a otros. Por ejemplo, yo hay cosas que veo que alguien hace que es muy alocado y digo, yo jamás haría eso. Pero en mí también está el amor para poder convivir con alguien así. Y también para reconocer que aunque a mí me costaría trabajo hacer eso, qué bueno que lo hace la persona. Sí. Cuando es algo acorde, ¿no? Claro, claro. Y un error es a veces, y creo que muchos hemos hecho esto, que es como el mirar a alguien, ver la potencia o las cosas grandes que hace, pero querer ser como esta persona. Y estamos descuidando la esencia que Dios nos dio. Porque Dios tiene un llamado diferente para cada persona. Y la verdad, a veces tratamos y tratamos y tratamos, y al rato, pues no, yo me acuerdo que a veces pues hay gestos en los artistas cristianos como Alex Campos que decía adora al maestre o cosas así que de repente yo me acuerdo que una vez un líder lo hizo y más que meternos en la presencia nos distrajo tanto, nos empezamos a reír y fue algo chistoso. Pero no hay nada como ser naturales. Creo que Claro. Dios lo que quiere hacer es explotar nuestro carácter y poder transmitir el amor que Él nos ha dado hacia los demás. Pues sí, en cuanto a eso, hay algo, por ejemplo, si yo quisiera tocar la guitarra como Paquito, como Sammy, como Dani, Goñi. puro Goñi, no, pues me voy a pasar, me tengo que aplicar, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que, bueno, me sé dos, tres cantos,
y han sido suficientes en ocasiones como para en una célula poder tener una adoración. Claro. Entonces, claro, si yo quisiera, no, yo voy a hacer de este ministerio, pues no, no es. Uno tiene que entender también hacia dónde te dirige el Señor y como decías, no ser un todólogo, no que no sepas de todo, pero no querer hacer todo. Yo creo que y todavía tengo que aprender, desde que el Señor nos puso esta responsabilidad de guiar la congregación, etcétera, que no recae solamente en nosotros, pero al principio pensé que todo tenía que surgir de mí, ¿no? Las ideas y eso. Y eso lo único que hace es empobrecer, porque hay muchísimos talentos y yo no tengo que hacer todo, sino más bien enlazar. Por ejemplo, hablando de los temperamentos, tú decías, Pedro, sanguíneo, a lo mejor yo soy más sanguíneo, y como decías, los sanguíneos son desordenados, pues sí, somos desordenados en algo, en algunas cosas, pero ¿tú qué eres, mijo? ¿Flemático, medio flemático? Yo creo que soy Piscis. Nah, No, no, nah, es cierto, no, no. perdónenlo Editen eso, lo vamos a sacrificar. No, yo creo, no sé, colérico tal Pero vez, bueno, sanguíneo, ok, no y sé. mi hijo es más de planificación, etcétera. Los pastores lo sabemos. Todo es de que no, a ver, vamos a poner a aclarar esto, aquello. Y el venir y amalgamar eso va a enriquecer mucho lo que estamos haciendo. E igual la forma de ser de otras personas, integrar sus talentos. Claro, Pero es ahí donde si no se tiene un espíritu entendido, uno empieza a chocar y a competir. sí, Por sí, eso sí. grandes proyectos, y aún dentro de la misma iglesia, no sé por qué nos estamos metiendo en esto, pero en la misma iglesia, ahí es donde se pueden crear esa unión tan poderosa o una división. Claro, No, es que no piensa igual, no aquello. Yo he entendido que entre más talentos se pueden integrar, entrelazar, se logran más. Claro, observando los principios que dice la palabra. claro, claro, tiene que haber. Desde que empecé a entender eso con más claridad, entendí que no tiene que salir todo de mí. Es más, iglesia, les voy a decir que lo que más funciona dentro de la congregación, y claro, acorde a la palabra, a lo mejor ni siquiera ha salido de mí, de mi entendimiento, pero al verlo, lo integramos y empieza a trabajar. Por eso cada uno, hasta el que tiene poco tiempo, puede aportar para las cosas del Claro. Señor. Así es. A mí me gusta, pues, entender esto y hay una parte, ¿te acuerdas de Gedeón? Que dice que de repente fueron, con unas antorchas y también fueron con, un cuerno, No, sí, sí, un ajá. cuerno, como trompeta. Y un pastor lo decía de una manera, que la antorcha a veces son cosas visibles como transmisiones, congresos, conciertos, evangelismos masivos o lo que sea, y la trompeta era algo que no era tan visible pero que era necesario, como el estudio, la oración, el orden, la meditación. Entonces, y hablaba este pastor, ¿qué está bien? ¿Qué es lo mejor? ¿Ser muy espectaculares o ser muy estudiosos, muy metódicos, ¿no? Y él hablaba de que no, se necesitan ambas Ambas cosas cosas. para que el reino de Dios se establezca. Y Claro. precisamente, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, Jairo? ¿Cuánto no le costó para ir con Jesús y decirle, ve con mi niña y sánala? Porque yo ya he orado y no he podido. ¿Cuánto no le costó morir ese orgullo y reconocer que alguien era el Mesías? A nosotros, ¿cuánto nos ha costado ver que alguien se mueve en los dones de Dios? Más que nosotros y decimos, ¿qué onda? ¿Estoy mal? ¿No he orado lo suficiente? Pero creo que Dios tiene una esencia para cada uno de nosotros y no se trata de buscar la esencia de otro, sino buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y funcionar en unidad. Exacto, eso es muy importante, no andar como llaneros solitarios. O sea, no andar como estos hombres que son movidos por el espíritu, pero que no tienen amistades, no tienen un liderazgo. Creo que la fuerza de lo que hizo Jesús fue tomar a 12 y que entonces de esos 12, 72, y entonces fueran más personas y fueran más personas. O sea, el reino de Dios, y como dice la palabra, Él nos ha dado la gloria para que seamos uno. O sea, nos ha dado, está hablando en plural, y esa gloria se va a manifestar cuando seamos uno. Y somos uno cuando nos dejamos no solamente entrelazar en una hermandad, que es algo maravilloso, porque realmente el que se ha integrado
a la realidad de que somos una familia, si en algún momento se sintió solo o huérfano, ya no hay orfandad, Claro. ya no hay soledad, aunque no tengas familia o lo que sea, eres parte de una gran familia, o sea, familia consanguínea, pero eres parte de una gran familia. Por eso entrar en los conceptos de Dios, no que lleguen aquí a la cabeza, sino que bajen al corazón, cambia las situaciones. Y la unidad dentro del cuerpo es que todos vayamos tomando nuestra función, la cual va creciendo y desarrollándose. Y al principio, pues yo recuerdo cuando iba con mi pastor, empecé a acompañarlo a ir a prisiones y eso, pues yo no hacía nada. Nada más que un bulto, cantaba ahí con eso, aquello, saludaba a los hermanos de la prisión, de repente pues empezamos a platicar y ya Dios te usaba en cierta manera, pero no hacía nada, de repente, a ver, vas a cantar, y yo voy a cantar, y vas a hacer esto, y poco a poco, cuando te das cuenta, el Señor te empieza a equipar y empiezas a crecer, pero la función aún desde el que acaba de llegar es muy importante, porque esa persona a veces son los que más tienen precisamente lo de Andrés, invitan a otros, fíjate, ven, ¿sabes qué me pasó esto? Estoy sintiéndome de esta manera. Sí. Y es tan convincente, no lo saben decir con versículos, no te pueden dar un respaldo bíblico, pero simplemente te dicen, ¿sabes qué? Algo está pasando en mí. Y son los que más atraen. Claro, van creciendo, van desarrollándose y el Señor los va haciendo una persona más influyente, pero todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos un propósito, una función, no solamente de estar escuchando y decir está bien, sino llega el momento donde hay que integrarse. Por Así eso es. cada casa espiritual va a crecer tanto como el número y el crecimiento de esas personas. Claro. Si hay más personas que están creciendo en el Señor, entendiendo y activándose para los propósitos de Dios, los brazos de esa congregación, de esa casa espiritual se van extendiendo y pueden abrazar a más. Así es. Y bueno, y que seamos no nada más oyentes, ¿no? Porque cuántos años hemos estado escuchando prédicas y siendo tal vez buenos oyentes o creyentes, sino ser nada, o sea, llegar hasta el punto de ser discípulos. Creo que es lo que el Señor, bueno, pues algún día nos va a enviar alguna cosa, ¿no? Sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, o sea al otro lado del país. El Señor tiene planes para nosotros y pues hay que buscarlos. Y también, bueno, pues que me gustaría entrar un poquito más con este tema de Pedro. O sea, este rebeldón, yo le entro a todo, Señor, nadie te va a tocar, yo voy a ser el primero en defenderte. Creo que un versículo que siento que es como escrito para personas como Pedro es que dice que en las muchas palabras abunda a veces el pecado, ¿no? Porque a veces somos yo me comprometo, yo voy a hacer y hablamos muy bien, pero ya cuando es el momento, de negar a Jesús, híjole, podemos caer. Tiene momentos buenos como momentos malos. Creo que a mí el momento que más me ha marcado es cuando él dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mientras ningún otro discípulo pudo hablar y decir y confesar eso, él trajo esta verdad. Creo que es muy importante, pero tiene momentos malos como cuando negó al Señor. ¿Y qué nos pudieras hablar de él, Pa? Pues bueno, eso nos habla de cómo, bueno, su nombre significaba una varita endeble, un Ujú. junco, ¿verdad? Pero el Señor le, en el nombre que le estaba estableciendo, le estaba mostrando la transformación a la que el Señor lo estaba llevando. Tú serás Pedro, o sea, una piedra. No en la interpretación esa equivocada donde algunos establecieron que el Señor le estaba diciendo tú vas a ser la piedra principal de la iglesia, ¿no? Porque ese es un error. Pero tú vas a ser ya una piedra, algo firme y algo que va a cooperar para un cimiento firme. Así es. Cuando todavía era endeble, era fácil de cambiar de lado a lado. Vemos que podemos aprender que en el caminar con el Señor todavía se dan esas manifestaciones, Sí, ¿verdad? De volubilidad, pero también empiezan a afirmarse muchas cosas. Cuando el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre,
pues le estaba diciendo, oye, hay cosas que estás captando de parte del Padre, ¿no? Claro. Y qué importante, iglesia, aquí, es que qué hermoso es recibir la revelación que Dios da a través de otros medios. Pero cuando el Señor te revela directamente, ¿no? Siempre vamos a recibir por otros vínculos, pero cuando Dios revela primeramente a nuestro corazón es algo poderoso y es muy importante. Hay que renovar nuestro entendimiento porque todavía en ocasiones como que pensamos que la revelación viene solamente a través de ciertos instrumentos muy especiales, pero cada persona es un instrumento de Dios especial. Entender que si alguien tiene revelación, pues es porque la ha buscado o porque ha puesto atención o porque lo que Dios le ha revelado por muchos medios lo retiene. Pero también es alguien que busca. Porque a veces yo quiero tener más sabiduría de parte del Señor, pues escudriñar las escrituras. Sí, Uno dice, no voy a ver más predicaciones y eso, pues eso te va a ayudar, pero lo que va a hacer más directamente efecto es escudriñar ahí en lo personal, en ese lugar secreto donde leemos algo y el Espíritu nos trae luz. claro, así es. Y bueno, ha pasado mucho esto de que cuántos no conocemos que se conectan con Dios, que es yo hasta la muerte con Él y de repente pasan 2, 3 años y ya. O sea, ya ni siquiera, o sea, algunos se congregan, pero ya por como tradición o costumbre. Ajá. Pero hay otros que no, que al contrario dicen, esos cristianos y se vuelven del otro lado, ¿no? Me Fue imagino. una experiencia religiosa, Sí, dicen sí, sí. unos. Yo una vez una chica comentó algo como, yo ya pasé por mi proceso y me gustó, pero ya estoy en otras andadas, ¿no? Como me gustó, es como si fuera parte de una escuela de, ya pasé por mis años de servicio y ahora con mi vida. Entonces, lo que el Señor hace, pues, con Pedro, es decir, vas a pasar de esta varita que se mueve de aquí a acá como una palmera, tal vez, o una varita ahí que se la tocan y la mueven, Y el a pasar viento la trae. de aquí para allá, así como la lengua de muchos, y la misma de Pedro, a una roca sólida. Y no es que el Señor te va a quitar tu esencia o vas a dejar de ser tú, sino más bien el Señor hace a un lado tus debilidades y se fortalece en ellas. O sea, decirle a alguien que se mueve de aquí para allá, para decirle ya no te vas a mover y vas a ser alguien fuerte donde los demás van a poder pararse y ver a Jesús, digo, es algo impresionante. ¿Qué podrías decirle tal vez a esas personas para que han tomado la decisión de alejarse de Cristo cuando en un momento decidieron seguirlo? Digamos que es un Pedro cuando negó a Jesús y que se anda sintiendo mal, anda resentido o quién sabe qué hay en su corazón. ¿Qué nos puedes decir para todas esas personas? Pues tanto Pedro como Judas Ujú. tuvieron un pecado, una equivocación tremenda. Sí, Pero ¿cuál fue la diferencia? De que Pedro se arrepintió y Judas no. Y, y si yo he permitido o si has permitido algo que te aleje de Dios, reflexiónalo. No a la luz de aquellas voces que no tienen sustento, que solamente te hacen ver un hecho de una manera, pero equivocadamente. Permite que el Espíritu te hable. Por ejemplo, cosas adversas son las que mayormente desvían el corazón de aquel que en un momento estuvo enamorado de Dios, estuvo convencido y lo hicieron dudar. Y llegaron lo lograron y aún separarlo. Y la persona recuerda cómo caminaba con Dios, pero aún llega a sentir que fue una pérdida de tiempo o un error. Pero esa situación que le está desviando, te vas a dar cuenta con el tiempo, con el tiempo por las situaciones que van a sí, venir, que es algo equivocado que permitiste en tu mente y corazón. Ahora, se da uno cuenta y luego viene la condenación del enemigo. No, mm, hombre, pero qué. Después de que ya te desviaste y mira cómo has vivido lejos, ahora ya como que vas a volver. Pues así es el poder del Evangelio. El Señor vino a los que no estábamos sanos para hacernos reaccionar e inmediatamente aplicar esa sanidad, sea espiritual, sea emocional, sea en el área que sea de nuestra vida.
Vuelve tu corazón a Dios, no te alejes. La vida es efímera. ¿Cuánta gente cuando está ya en ese lugar, lejos de Dios por su eternidad, se da cuenta, pero sin la oportunidad que hoy tenemos? Pudimos equivocarnos y a lo mejor estamos equivocados, pero tenemos la oportunidad de volver nuestro corazón. Y Dios no desprecia un corazón que reflexiona, aunque se equivocó y hasta lo negó. Pedro se sentía ahí el más indigno de acercarse, pero qué tremendo cuando el Señor a unos discípulos se les apareció y preguntó por Pedro. Sí, Y estos discípulos llegaron al lugar donde estaba Pedro y Pedro era como que el que menos tenía derecho de escuchar ahí todo en la condenación, que a veces también como iglesia, sí, tú te alejaste y esto, aquello. Claro. Y aquella persona estaba en la esquina, pero dicen, fíjate que el Señor nos dijo esto y aquello, pero y preguntó por Pedro. Cuando Pedro escuchó eso, ¿qué pasó en su corazón, en su espíritu? Preguntó por mí. No puede ser, es lo menos que esperaba. Y ahí el Señor sabía que ellos le iban a decir eso. Y por eso lo hizo, para decirle, hey, en medio de lo que has hecho, sí. no te descarto, pero vuelve tu corazón. Y es tan tremendo como Dios obra, que pues bueno, para cuando si él ¿a quién hubiera escogido para venir y ahora sí abrir, ¿no? Es como la apertura de la iglesia, ¿no? Sí. Para dar el mensaje. Pues si hubiera escogido a Juan, escogió a Pedro. A Pedro, el que lo negó, le dio el privilegio de dar la apertura del primer mensaje bajo la unción de él, del Espíritu Santo. Y ahora ante miles de personas, antes se había acobardado ante decenas, pero ahora estaba ante 1000. Y no para demostrarles que era valiente, sino porque ahora tenía otra perspectiva y con amor les compartió y 3000 personas ese día. Alrededor de 3000 se convirtieron y se bautizaron. Y eso, que ahí fueron puros judíos, o sea, gente que tenía que ser salva. Pero también él abrió la puerta hacia los gentiles en la casa Cornelio. de Cornelio. Y ahí, híjole, cómo Dios nos sorprende con este Pedro. Yo creo que la verdad, si alguna vez alguno de los que nos está escuchando te has alejado de Dios como muchos de nosotros, que hemos tomado decisiones emocionales o por las circunstancias, creo que Dios te está llamando con lazos de amor y aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas hecho cualquier cosa que te haya traído vergüenza, déjame decirte que ninguna vergüenza vale más que tu eternidad. Es importante que tú vengas a Cristo, que tú concilies con Él y entiendas que más que como un padre que venga con mano dura y querer reprenderte, Él te está esperando con los brazos abiertos. Como Pedro, después de que sintió esto, y estás hablando ya después de que los discípulos le hablaron, regresó a pescar. Y dice que, o sea, regresó justo donde el Señor lo tomó. Como que no entendió. Y de repente mientras estaban pescando, y pasó como la otra noche, no pescaban, no agarraban ni un resfriado ni nada. Y de repente... Ni un charal. Y de repente, dice la palabra, no sé si fue Juan o Felipe, o Andrés, otro discípulo, dice que escuchó al Señor hablando. Y entonces uno de ellos dijo, Él es el Señor. Y aquí tenemos el caso de estas personas que son pues, más tranquilas y dicen, el camino es por allá. Pero tenemos a un Pedro que no escuchó, estaba tan condenado, tan enojado, yo qué sé, estaba ahí en su corazón, o meditando, pensando que por qué la regó, cómo se le ocurrió, que mejor no hubiera dicho nada, ni sacado su ya, daga. pues, ya murió, el Señor se acabó. ¿Sí? Todo fue una ilusión. Sí, o sea, no sé en qué mente estaba, pero de repente cuando escucha, Él es el Señor, que alguien más lo dijo, él no se puso a dudar, se puso a ver si era, si no era, dice que inmediatamente se aventó al agua y corrió a la orilla, nadie más corrió. Esto es lo importante de cómo este corazón fue a Jesús, de cómo Simón fue con Jesús y no le importó lo que dijo, ni cómo lo negó. Se olvidó de eso, o se olvidó de su vergüenza y fue a Jesús. Yo imagino como, no sé, en la orilla pues de la playa, de la costa, pues, se acercaron, se abrazaron, no sé qué se dijeron, qué había en el corazón
de Pedro, pero el Señor arregló ahí algo, el Señor reconcilió. Y tanto fue así que hasta comieron y disfrutaron tal vez de unos buenos Sí, pez. peces que se llenó la barca. Y fue ahí cuando le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Este, y Jesús le dijo algo muy sencillo. Si me amas, apacienta mis ovejas. No te olvides, quédate donde te dejé y continúa, no te regreses. Y bueno, es algo que el Señor nos dice, sin importar ese tiempo que hemos desperdiciado, si nos hemos alejado, quédate donde Dios te dejó y continúa. No regresemos atrás porque el Señor no quiere traer vergüenza ni dejarnos en un pasado oscuro. Y pues bueno, quiero terminar con algo, que creo que es muy importante. Y hablaste de esta transfiguración que tuvo Jesús con pues vimos la transfiguración, bueno, que se apareció Elías y Moisés, representando a la ley y a los profetas, y el Señor se transfiguró, ¿no? Y estaban ahí estos discípulos, y fueron, testigos. Tú comentaste en la prédica que esto fue trascendental para su vista a lo espiritual. Es en eso, cómo nos los pudieras tal vez hacer práctico, cómo podemos entender ese mundo espiritual que a veces no es fácil de percibir. Pues bueno, no todos hemos tenido tal vez una experiencia sobrenatural hacia nuestros sentidos. Por ejemplo, hay personas que han escuchado la voz del Señor audiblemente, ¿no? Yo no dudo que el Señor en algún momento les haya hablado, ¿verdad? Y digo, ay, caray, si yo soy pastor y no lo he escuchado, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo ellos van a escucharlo? Pero no dudo, el Señor sabe cómo venir y manifestarse. Pero sí podemos entender que tanto a Pedro, Juan y y Jacobo, que fueron los que estuvieron en la transfiguración, pues no solamente para que tuvieran esa experiencia, sino eso, al tener una experiencia en ese sentido, pues esas dudas de que será o no será, pues se esfuman. Cuando vemos que el Señor se manifestaba de una de otra manera, mandaba un ángel o algo, la gente entraba en otra convicción después de esa experiencia. Que no necesitamos tener esas experiencias necesariamente para llegar a la convicción que debemos de tener, ¿verdad? Como Eliseo con su siervo, cuando rodearon la ciudad para matar a Eliseo, los sirios, y el siervo se llenó de temor, lo van a matar y me van a matar a mí. Sí. Pero Eliseo estaba tranquilo. Cuando lo vio desesperado a su siervo, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos, pero espirituales, y vio carros de fuego alrededor de ellos. Y que entonces comprendió, pero si nos están guardando. Pero Eliseo no veía eso. Eliseo llegó a un momento donde creyó y aunque no veía carros alrededor de fuego protegiéndolo, sino veía un ejército que lo quería exterminar, él sabía que Dios le estaba protegiendo. Así es. Por eso es el creer. En ocasiones Dios nos permite ciertas experiencias tangibles a nuestros sentidos y que pues después de eso, pues ¿cómo vamos a dudar de algo que ya hasta nuestros propios sentidos lo percibieron? Pero no necesariamente necesitamos esas experiencias para estar convencidos. Por eso la fe nos hace ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Claro. Y algo que ha pasado, o sea, creo que a veces buscamos mucho estas manifestaciones sobrenaturales cuando no es el punto. O sea, el punto a veces es que no van a pasar y no tienen que pasar porque el Señor no siempre se va a manifestar de esa manera. Él se manifiesta muchas veces a través de nosotros. Creo que esa es la manera que más le agrada a Él. Y bueno, no sé, yo veo que muchos tenemos este concepto de fe como un tipo de magia, un tipo de un espíritu o una esencia que no vemos, que tenemos que incrementarla como si fuera algo que desconocemos o algo que no podemos controlar, cuando la realidad es que la fe no nada más es eso. O sea, la fe
¿qué es la fe? La palabra habla muy padre eso, que la fe sin obras es muerta. Y habla de que la fe es tener la certeza de aquellas cosas que no lo vemos, pero sabemos que están pasando. Pero no necesariamente tenemos que tener fe en algo sobrenatural para que el reino de Dios se manifieste, sino muchas veces la fe para que alguien conozca de Cristo es simplemente que yo me comporte como un hijo de Cristo. Esa es una fe con acción. Y tenemos que, yo creo que dejar de ver esta fe como un tipo de magia o brujería que tenemos O que... manifestaciones sobrenaturales. Ajá, que no podemos controlar o ver y que tenemos que simplemente, no sé, alimentar de una manera que no, que desconocemos. No, no, no. O sea, la fe, claro, es creer en Dios y en las cosas que Él puede hacer, pero se manifiesta primeramente en nuestras acciones, en cómo nos comportamos. Si nosotros decimos seguir a Cristo, pero nuestras acciones no van por ahí, pues aunque nuestra fe diga algo, digo, nuestra boca diga algo, nuestra fe está diciendo es muerta. O sea, no te comportas como un cristiano, no te comportas como un Así hijo de es, no Dios. hay convicción. Así es, y pues no sé, digo, yo también me acuerdo que he tenido encuentros de este tipo, como que a veces uno se vuelve también escéptico a las cosas como, "Nah, no creo, o sea, nah, no, porque a veces todo lo tratamos de ser físico, pero también entendamos que estamos en este mundo que también es espiritual y que el Señor tiene control de ello, pero nosotros también tenemos que pedir en oración por estas batallas. Eso ha hecho que pues yo deje de ser un poco más escéptico y crea que el poder de Dios se mueve en las cosas que aún yo no controlo. O que no percibo con mis sentidos sensoriales, ¿eh? Porque es algo, es que sí estoy sintiendo calor, esto, aquello. A veces está la presencia de Dios y Dios está actuando y no sientes nada. Es más, ves un panorama que parece contrario, pero Dios está actuando. Y no cabe duda, sea cual sea la manifestación del Señor, porque también vemos que cuando la presencia de Dios se manifestó, algunos cayeron, ¿verdad? Como muertos y no se les fue las fuerzas, nos lo narra la palabra y algunas situaciones más, pero en ocasiones no pasó nada, pero Dios estaba actuando poderosamente. Claro, Por ejemplo, cuando una persona viene y simplemente dice, yo que abro ese corazón para recibir al Señor como su Salvador, eso es una acción sobrenatural. Dios está quitando vendas, Dios está quitando argumentos y todo, y en lo espiritual está pasando algo, pero no lo vemos o no lo percibimos con nuestros sentidos. Y por eso a veces como que nos parece así tan, ¿no? El estar sensible es aún, no está pasando nada, pero Dios está actuando. claro. Y eso es lo mismo cuando le compartimos a alguien y no hay respuesta. Nos dicen, no, muchas gracias. O sea, eso no quiere decir que no esté pasando algo. Tú dejas una semilla, Así tú es. avientas ese pan que tarde o temprano Y regresará. como la lluvia. Así Así es es. el sembrar. Por eso, rechacen o no, en ocasiones la persona rechaza y te dice no, y se va. Pero la palabra empieza a trabajar en su corazón. Así es. Y tú no ves eso. Y tú hasta dices, híjole, creo que le compartí mal, no. Y luego viene el enemigo y te dice, sí, 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 los confundes más. Mejor no hables para callar nuestra boca. Sin saber que esa semilla está trabajando en su corazón. Y a lo mejor a otro, o el otro va a cosechar el que abra su corazón. Pues gloria a Dios. Unos siembran, otros riegan, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Pues Dios, el Espíritu. Es el Señor. Claro. Y bueno, y hasta Él convence de pecado, ¿no? Lo que nosotros a veces queremos hacer con otros. Pero, ya terminando con esto, pues, yo veo que a veces tratamos como de buscar estas manifestaciones y decimos, si tú estás lleno del Espíritu, es porque cuando oran por ti te has caído, cuando puedes hablar en lenguas, puedes hacer diferentes manifestaciones que no necesariamente hablan de que estás lleno del Espíritu. Yo creo que alguien con mucha fe en Dios y lleno del Espíritu es alguien lleno de amor, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu creo que es lo que más se puede manifestar tan fácil que esperar que un ángel baje y toque alguna parte. O sea, más bien la manifestación del fruto es la manifestación más clara de que una persona está siendo guiada, está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y eso convence más a los que no creen que tal vez algo milagroso donde digan, fue ahí un truco de Hollywood o lo que sea. Pero les convence más ver a un pecador que durante años siguió sus instintos
y ver que se arrepiente y ahora está en Cristo, lleno de amor, lleno de paz, que tal vez un milagro que pudieron presenciar en algún momento. También son necesarios. ¿Sí? Porque el Señor dice que la proclamación, porque predicación es proclamar, dar a conocer, ¿qué hacen los noticieros? Están proclamando lo que está sucediendo. La proclamación del Evangelio, la predicación es la proclamación de las verdades de Dios, las cuales trabajan en el corazón y en las cuales el Espíritu trae convicción a las personas. Entonces es necesario que se siga proclamando, pero eso es más poderoso cuando hay una esencia de vida. Claro. Porque si no, yo te estoy hablando de una teoría que ni siquiera... La teoría está bien, lo que te estoy diciendo está bien, pero yo todavía no lo he experimentado. La praxis. Pero cuando yo lo estoy viviendo, la cosa es diferente. Así es. Porque cuando tú hablas de algo que lo estás viviendo, es otra situación espiritual y otra perspectiva con la cual lo ve el receptor. Algunos dijeron, pues enseña. Había fariseos que enseñaban bien, pero decían en cuanto a Jesús, Él enseña como quien tiene autoridad. Sí. No solamente habla bien, o sea, dice las cosas como son correctamente, sino esa palabra tiene autoridad porque la vive, porque se ve que no es una teoría en su mente, es una realidad en su vida. Así es. Y Jesús incluso llegó a hablar de los fariseos diciendo, hagan lo que ellos dicen, o sea, la teoría está perfecto, Sí. más no lo que ellos hacen. No la práctica. Y tengamos cuidado, sí, de algunos, no todos, pero tengamos cuidado en que el Señor no pueda tener ese argumento con nosotros, sino decir, muy bien, has entendido tal vez poco, mucho, pero has hecho de acuerdo a tu entendimiento. Y pues bueno, pues ya estamos terminando con esto. Me gustaría, bueno, que termines con algo, Pa. Bueno, voy a terminar con algo porque yo dije algo y mi pastor me comentó que lo pudiera aclarar más. Ok. En algún momento hablé de que en ocasiones tomábamos el nombre de Jesús o mencionábamos la sangre de Jesús como anteriormente tal vez ante una circunstancia, toco madera, agarro una patita de conejo, ¿verdad? Como pensando que si algo malo se estaba fraguando, yo evadía eso, ¿no? Como un amuleto. Como un amuleto, exactamente. Los amuletos esos son. Hacen creer a las personas que porque la persona viene y toca o hace esto o dice algo, ya una maldición o algo malo no le va a llegar. Y yo lo que me refería, o a lo que me refiero, es de que no tomemos el nombre de Jesús o la sangre de Cristo como que si lo menciono, ya con eso, si alguien está haciendo una maldición o si alguien dijo equivocadamente algo, ya no me llega o no me toca. No, cuidado, porque no es como un fetiche. No es como que el enemigo diga, ya me voy a alejar porque dijo las palabras mágicas. Bueno, por lo regular es cuando alguien dice algo. Ahora, cuando viene el enemigo y yo percibo la presencia de un ser espiritual de maldad y digo, en el nombre de Jesús, y le recuerdo el poder de esa sangre que fue derramada y la cual lo venció, es otra cosa. Claro. Pero a veces lo decimos como cuando digo, no, es que a lo mejor te va a ir mal y tú dices, no, la sangre de Cristo. O cruz. O no, cruz, ándale, religiosamente cruz, etcétera. Bueno, también esto es algo religioso. No es así. No es así. Yo mencioné, es como si tuviéramos un botecito de la sangre de Cristo y la aplico. No. La palabra de Dios nos dice, nos muestra que en ese derramamiento de la sangre fue tan poderoso para limpiarnos. Y lo cual sigue cuando una persona acude a Cristo, ese derramamiento de la sangre de Cristo sigue teniendo el poder de limpiar a aquel que clama ese perdón. Así es. Pero no es algo que puedo estar yo untando o declarando simplemente como un fetiche. Claro. Tengamos cuidado, iglesia, de cómo nos expresamos en ese sentido. Y también cuando alguien dice algo equivocado,
no porque dice algo equivocado a mí, es como muchas veces, no, es que yo creo que hay brujería, esto, aquello. Aquí en la congregación han dejado brujería, ahí. Y eso no quiere decir que, ay, ya echaron brujería, vamos a la sangre de Cristo. No, Señor, nosotros recordamos que en ese derramamiento de tu sangre, tú también nos diste el poder de venir y que todo eso, toda arma forjada contra nosotros no tiene autoridad. Así es. Simplemente clamamos el poder de ese derramamiento sobre toda maldición que alguien vino y al dejar esto, o al decir o al desear contra tu pueblo, no tiene autoridad. Y hasta los bendecir, hay que bendecirlos. Señor, alcánzalos. Bendecir, no que les, ay Señor, pues sigue ayudándolos a maldecir. No, ayúdalos para que entiendan lo que están haciendo y se puedan arrepentir antes que lo que están haciendo les alcance. Porque lo que el hombre perverso hace, un día le alcanzará a él mismo. Claro. Pero se puede arrepentir y aún ese alcance nulificarse. Sí. Y esa es la oración aún para aquellos que nos maldicen, nos desean mal, bendígalos, que se encuentren con el Señor, así como Saulo y como usted y yo, y podamos volver nuestro corazón al Señor. Así es, esto me recuerda a Omnifines cuando trataron de tomar el arca del pacto, no que la presencia de Dios no estuviera ahí, pero no estaba contenida, era una de las manifestaciones que tenía, pero trataron de llevarla para pelear, creo que eran los filisteos, y lo llevaron como un amuleto, diciendo tenemos el arca, Dios está con nosotros, mas sin en cambio el otro ejército que escuchó los gritos de los otros cuando se emocionaron, dice que la tierra tembló de la euforia que tenían los israelitas y los filisteos. Entonces dijeron, bueno, somos menos, tienen a Dios de su parte porque tienen el arca, pero aquí nosotros vamos a morir como si fuera el último día de nuestras vidas. Vamos a darlo todo. Terminó ganando el otro ejército y murieron Ovni y Fines, pensando que la presencia de Dios era este amuleto. Así es. Llámese lo que quieran, un crucifijo, una imagen, la sangre de Cristo, un rezo, unas palabras. No, no, no. Yo creo que la autoridad de Dios está en nosotros y hay que aprender a hacer uso de ello adecuadamente. Así es, eso es muy importante. Así es. Pues bueno, pues Pa, gracias por estar aquí con nosotros. Mijo. Nos gozamos, nos gustó mucho. Igualmente. Y pues gracias, iglesia, por escucharnos. Sí. Recuerda que esto es para venir y edificar un poquito más lo que se predicó los días domingos. Nos puedes escuchar a través de Spotify, de Google, también de iTunes y también a través de YouTube puedes ver este video. Gracias a todos, dale like, comparte y Dios te bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga a todos también.